En este video práctico de la unidad 5 vamos a resolver algunos ejercicios de interpolación por el método de Lagrange. El ejercicio 9 de la guía nos propone encontrar un polinomio de grado 3 que pasa por los siguientes puntos utilizando la fórmula de Lagrange. En este caso en particular nos dan 4 puntos xy y podemos establecer que si tenemos n más 1 cantidad de puntos, existe un único polinomio p de x de grado menor o igual a n que pasa por ellos. En este caso, al tener 4 puntos, lo que vamos a buscar es una función cúbica, que es la que pueden ver acá graficada, que pasa por los puntos dados. Para encontrar esa función, lo que propone el método de Lagrange es que el polinomio p de x es una combinación lineal de polinomios L, lo que denominamos polinomios interpolantes de Lagrange. Estos polinomios L están definidos de forma tal que para cada punto, y0, y1, y2 y 3, tomamos como ejemplo el i2, vale 1 en la abscisa de i2 y 0 en la abscisa de todos los demás puntos. Entonces vamos a tener un polinomio interpolante por cada uno de los puntos datos, es decir, 4 en total. Una vez obtenidos los polinomios interpolantes L, lo que propone el método es escalarlos, multiplicándolos por las ordenadas y que tenemos de dato, de forma tal de que como el polinomio pasa por 1 en ese punto y por 0 en todos los demás, al escalarlo, como podemos ver en esta animación, el polinomio ahora pasa por el punto i2 y se mantiene en 0 en todos los demás. De esta forma, teniendo todos los polinomios escalados y haciendo la suma, obtendríamos el polinomio interpolante que estamos buscando, que pasa por todos los puntos. La cuestión pasa entonces por cómo obtener los polinomios interpolantes L. Se puede demostrar a partir de la definición de que tiene que valer 0 para todo xj y 1 para j igual i, que el polinomio interpolante es igual al productorio de esta expresión que vemos acá. Fíjense que solo depende de los valores de las abscisas x, no tiene en cuenta los valores de y. Esos vienen después cuando hacemos la multiplicación para escalarlos. Aplicamos la definición para el primer polinomio, reemplazando i igual 0. Entonces nos queda el producto de estas fracciones, donde en el numerador omitimos xj igual 0. Entonces nos queda x menos x1, x menos x2 y x menos x3. Y en el denominador del lado izquierdo nos queda x0. Reemplazamos con los valores que tenemos de dato y obtenemos así una expresión polinómica que cumple lo que queríamos, que para la abscisa x0 vale 1 y para las abscisas 1, 2 y 4 valen 0, es decir, son las raíces de este polinomio interpolante de Lagrange. Esta misma expresión la aplicamos análogamente para el resto de los polinomios. Ahora pasamos a i igual 1 y obtenemos de la misma forma que vale 1 para la abscisa 1, como podemos ver acá, y 0 en x0, 2 y 4. Hacemos lo mismo para L2, el que les mostré antes de ejemplo. Y finalmente para el último polinomio, L3. Así obtenemos todas las expresiones de los polinomios interpolantes de Lagrange. Ahora que tenemos todos estos polinomios, que sabemos que valen 1 en cada uno de los puntos y 0 en todos los demás, los escalamos con los valores de las ordenadas y hacemos la combinación lineal, la suma de todos. Para esto, las expresiones de L que calculamos antes, podemos pasarlas a la forma polinómica para operar más fácilmente. Y haciendo la suma obtenemos el polinomio p de x que pasa por todos los puntos datos. Ahora, fíjense que si nosotros hubiésemos tenido una ordenada y que era igual a 0, por ejemplo el punto i1 que pase por acá abajo, en realidad nos podríamos haber ahorrado el cálculo del polinomio interpolante de Lagrange, porque se anularía el término en esta expresión.
Es decir, solo tenemos que calcular los polinomios de Lagrange con un i distinto de 0. Una desventaja que tiene este método es que si nosotros quisiésemos actualizar la información de base, digamos que queremos agregar puntos o descartarlos, todas las cuentas que hicimos hasta el momento ya no sirven y tenemos que repetirlas, ya que cambiaría la definición de todos los polinomios interpolantes de Lagrange. Pasamos a un segundo ejercicio que nos pide aproximar la función coseno de x en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2 con un polinomio de interpolación. Esta era una estrategia muy usada en épocas donde no contábamos con la capacidad de cálculo que tenemos hoy día para presentar los cálculos trigonométricos por expresiones más simples, como son los polinomios. Entonces proponemos aproximar la función con 3 puntos, es decir, un polinomio de grado menor o igual a 2, por el método de Lagrange. Tomamos como puntos dato los valores de abscisas, menos pi sobre 2, 0 y pi sobre 2. Y calculamos el coseno en esos puntos. De esta forma tenemos la tabla con los datos que vamos a interpolar. Si planteamos la expresión de la expresión lineal de Lagrange, fíjense que los valores de i0, coseno de menos pi sobre 2, y de i2, que es coseno de pi sobre 2, son ambos nulos, es decir, se anularían estas dos expresiones. De la misma forma, el coseno de 0 es 1, así que el polinomio interpolante pasa a valer directamente L1. Aplicamos la definición de la productoria y reemplazamos con los datos de la tabla. Entonces obtenemos el polinomio L1, que como vimos anteriormente, es directamente la función interpolante p de x. Si utilizamos nuestra expresión polinómica para aproximar el valor del coseno pi sobre 4, obtendríamos el valor de 0,75. Fíjense que al compararlo con el 0,71 aproximado, que nos daría la expresión del coseno, tenemos una expresión del error de truncamiento, que se basa por el hecho de haber tomado únicamente 3 puntos para realizar la interpolación de Lagrange.